palabra viva en el corazón, luz divina y salvación. Magda habla con razón. Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que te encuentres, que el Señor te bendiga, que el rostro del Señor siga resplandeciendo sobre cada uno de nosotros, sus hijos. Bendito sea el Señor por este día, le damos gracias a Dios por un día más para extender el reino, un día más para hablar de su palabra, de su maravillosa y poderosa palabra. Bendito sea el Señor. Le doy gracias a Dios por hombres y mujeres que nos ayudan a extender el reino. Estamos aquí entrando en materia, ya estamos en la cuarta parte de aquel estudio sobre Jesús, el árbol de vida manifestado. ¿Cómo podemos encontrar a través de las escrituras que el mismo espíritu que logró formar, crear todas las cosas que hoy podemos ver, palpar, sentir, es el mismo espíritu que hizo a Jesús a ser 100% hombre, 100% Dios? ¿Cómo podemos entender esto a través de las escrituras? Hemos estado viendo ya por cuarta parte, hemos estado viendo el árbol de vida, el pecado antes y después, el árbol de vida antes y después del pecado. Y hoy estamos viendo en esta cuarta parte, el Mesías fue anunciado. Estaremos viendo cómo este plan fue anunciado miles de años antes de que nosotros pudiésemos ver esta palabra, entender esta palabra. La Biblia contiene más de 300 profecías en el Antiguo Testamento sobre Jesús que fueron escritas 1000 años antes de su nacimiento. Hombres y mujeres que escribieron sobre el Mesías antes de que él llegara, miles de años antes. Así es que estas profecías incluyen ese advenimiento de Jesús como Mesías, como el Cristo, como el Rey de Gloria. Lo vamos a estar viendo y algunas de estas profecías y vamos a ver su cumplimiento. Me llamó tanto la atención, me maravilla Miqueas capítulo 5 verso 2, porque lo describe y lo vemos desde el principio hasta el fin a través de Miqueas. En el capítulo 5, en el verso 2 dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio. Mire qué interesante. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así es que vemos a Jesús en la eternidad a través de este verso de Miqueas, capítulo 2, verso 5. Anuncia que en la ciudad de Belén nacerá este Mesías que había sido anunciado. Y nos deja ver que está desde el principio de la creación y por la eternidad. El Mesías nacería de una virgen, lo anuncia Isaías capítulo 7, verso 14. Por tanto, el Señor mismo les dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Sabemos que María era una mujer que estaba desposada, lista para casarse con José, pero vemos a través de las escrituras que José no había conocido a María. Incluso el ángel tuvo que venir y decirle a José: no tengas temor, lo que en el vientre de María hay del Espíritu Santo es hijo. Así es que vemos cómo Dios había ido preparando todo el escenario para manifestar esa gloria eterna que era el Mesías. El Mesías tendría autoridad profética, solo comparable a la de Moisés. En Deuteronomio 18,
podemos ver que ya Moisés lo declara como un profeta. El Mesías sería luz para los gentiles. Isaías 49, del 6 al 7, podemos encontrar esta profecía. El Mesías juraría con justicia. Isaías 11, del 1 al 5. Y quiero detallar esta profecía porque es maravillosa y hoy podemos vivirla en todo su esplendor por cuanto el Espíritu Santo hoy está en nosotros. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Recuerde que Isaí viene de la descendencia de Isaac, de la descendencia de Isaac, del hijo de la promesa, donde Génesis 12, lo vimos la semana pasada, había Dios profetizado, anunciado a Abraham que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Pues del tronco de Isaí, hijo de David, y un vástago retoñará de sus raíces. Un vástago retoñará de sus raíces, de esa simiente de Abraham saldría el Mesías. Dice, y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Recuerde que cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, dice que el Espíritu Santo vino como paloma. Vino como paloma, no era la paloma, como paloma. Y se posó sobre Jesús y se oyó una voz en el cielo. Así es que vemos que este vástago que retoñaría de esa simiente de Isaí estaba hablando de Jesús mismo. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, con espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca. Aleluya. Con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Una profecía perfecta, una profecía que describe a Jesús y el propósito, la misión que Jesús traía para la tierra, y era juzgar al mundo. Pero no juzgaría por lo que sus ojos verían, ni por lo que sus oídos oigan, sino juzgará con justicia a los pobres. Juzgará con justicia y la equidad vendría a través de él. Todos tendríamos derecho a esa vida eterna, porque él iba a juzgar con justicia. Por eso es que Romanos dice que no es por obra para que nadie se gloríe, sino en la fe en el Hijo de Dios. Esa justicia tenía que llegar. No puede ser que los que más aporten en una iglesia tengan más derecho a la vida eterna que uno que no tenga, pero que sea un santo delante de Dios, un hombre que camine con Dios, una mujer que camine con Dios, aunque no tenga nada. Recuerda aquella viuda cuando Jesús la vio, que depositó todo lo que tenía de su cartera y eran unos pocos centavos, y Jesús dice, ella ha dado de todo lo que tenía y ustedes han dado lo que sobra. A los fariseos, a los ricos, los criticó porque ellos habían dado lo que les sobraba, pero aquella viuda había dado todo. La justicia llegó con él. Él hizo un cambio y no usó un arma. Con su boca estableció la justicia, con su lengua. Dice, herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios mataría al impío.
y será la justicia cinto de sus lomos. Así es que la justicia llegó con él, se estableció con él y hoy camina a través de nosotros. Bendito sea el Señor. Así es que vemos a Jesús en todo su esplendor, en todas estas profecías. El Mesías moriría. El Salmo 22, 14 y 16 al 18 dice que él moriría. Lo establece la palabra. Él moriría, al tercer día resucitaría. Gálatas 4, 4 al 7, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, hubo un tiempo que debía de cumplirse, pero antes de que llegara este tiempo, fue profetizado por muchos años antes que el Mesías vendría. Dice Gálatas 4 del 4 al 7, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no somos esclavos, sino hijos, y si hijos, también herederos por medio de Cristo Jesús. Cristo hoy puede habitar en nuestros corazones. Fue profetizado por muchos años. Y quiero leer algunas de las profecías y el tiempo del cumplimiento, como dice aquí Gálatas 4, como dice el apóstol Pablo. En el cumplimiento de su tiempo, él lo envió, pero estaba profetizado. Y desde Génesis capítulo 3 vemos cómo la serpiente y la simiente de Eva tendrán conflicto. La descendencia de la mujer aplastará a la serpiente. Jesús es la simiente y él mismo aplastó a Satanás en la cruz. Recuerde aquel verso que él dice que llevó cautiva la cautividad, que le quitó la llave a la muerte. Él le aplastó la cabeza a Satanás. Génesis 3 del 14 al 15 establece esta maldición donde dice que la serpiente y la simiente de la mujer tendrían un conflicto y lo vemos cumplirse en todo su esplendor. Vemos también en el capítulo Gálatas 4:4, como dice ahora, en el cumplimiento del tiempo, él ha llegado. Hebreos 2:14 también habla del cumplimiento del tiempo, que Jesús llegó, cómo se ha cumplido esa promesa específicamente. Dios le promete a Abraham que todo el mundo sería bendecido a través de él. Recuerda, en tu simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Jesús, descendiente de Abraham, es esa bendición. Ya ha sido cumplida y lo vemos en este libro de Gálatas, lo vemos completamente cumplido en el libro de los Hechos, capítulo 3. Vemos ya cómo los apóstoles que caminaban con él podían hacer las obras que él hizo y mayores que las que él hicieron ellos, por cuanto ya el Mesías había venido y todas las familias habían sido benditas. Ya ese poder sobrenatural estaba en cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Vemos que Dios promete a Abraham que establecería un pacto eterno con los descendientes de Isaac. Jesús es ese descendiente, viene de ahí, de esa simiente. Y lo vemos en Mateo capítulo 1, cómo establece 14 genealogías y 14 genealogías más hasta llegar a Jesús. Y todas descienden, como decía en la semana pasada, que yo había preguntado a Dios, ¿por qué demoraste tanto tiempo en revelar al Mesías? Y al hacer este desglose de este árbol genealógico con una simiente descontaminada y una contaminada a través de los descendientes de Caín y una descontaminada a través de los descendientes de Set, el hijo de sustitución del bien, vemos que entonces Abraham nace y empieza esta descendencia a cumplir esa promesa, cumplida esta promesa de Génesis capítulo 12
Y en Génesis 17, 19 también lo vemos, como Él hace ese pacto eterno. Le dice en tu simiente, y nadie podrá quitar lo que yo dé en esta generación. Bendito sea su nombre. Dios prometió a Isaac que todo el mundo sería bendecido por su descendencia. Y ahí vemos a Jesús y se lo promete en Génesis 28 del 13 al 14. Vemos también en Mateo 1 del 1 al 2, en Lucas 1:33, muchos versos que pudiéramos estar estableciendo para que veamos el cumplimiento de esta promesa de que desde la simiente de Abraham nosotros somos bendecidos. Jacob profetizó que Judá gobernaría sobre sus hermanos. Jesús es el rey de la tribu de Judá. Así es que vemos que esta promesa, esta palabra de bendición, esta profecía que Jacob como padre de las 12 tribus fue profetizando antes de morir sobre cada uno de sus hijos, y a Judá le dice que gobernaría sobre sus hermanos, y Jesús es el rey de Judá. Tenemos que, si usted quiere aprender, usted necesita hacer algo más, ¿sabe? Yo estoy dando los versos bíblicos, pero usted debe buscar. Usted, si usted tiene hambre y sed de la palabra, si usted quiere aprender del Señor, usted tiene que tomar la decisión de escudriñar las escrituras para poder llegar a esta revelación. Recuerde que Dios a través de su Espíritu Santo nos revela. La escritura dice que se revela por sí misma, pero si usted no la escudriña, ¿qué revelación puede tener? Y yo le estoy dando aquí material para estudiar, para escudriñar, para llegar a la verdad, para que nadie te pueda engañar, ¿verdad? Así es que esta promesa está en Génesis 49 y lo vemos ahí en Génesis, cómo Dios le promete, cómo Judá hace esta promesa en Génesis 49 del 8 al 10 está la profecía para Judá. En Lucas 1, 32 y 33 también Dios establece que Jesús es el león de la tribu de Judá. Los judíos no debían guardar el cordero de la Pascua. Recuerden Éxodo 12, le da una orden Dios al pueblo de Israel que había sido, al pueblo hebreo en aquel momento que había sido rescatado por Moisés a través de aquellas plagas para el faraón que tenía cautivo al pueblo de Israel, al pueblo hebreo. Y en este capítulo 12 de Éxodo vemos como ya la última plaga fue la maldición de la muerte sobre los primogénitos, pero él dio una orden, él fue específico, el Espíritu de Dios vino sobre Moisés y le dio las estrategias, todo lo específico, cómo debían de sacrificar aquel cordero, y una de las especificaciones es que no podía guardarse nada, tenían que comérselo todo durante la noche. No podían guardar nada. ¿Sabe? Jesús fue sepultado el día que murió. Y vemos esta profecía cumplirse en Génesis 19 del 38 al 42. Éxodo 12, 10 para esta profecía, Números 9, 12 y Juan 19 del 38 al 42. Otra de las profecías que vemos cumplida es que los judíos no podían romper los huesos del cordero pascual. No se podían romper en aquel momento. Los hebreos al sacrificar el cordero no le podían romper sus huesos. No se rompieron los huesos de Jesús en la cruz. Cuando llegaron a la cruz, en Juan 19 del 31 al 36 vemos esta historia que ya Jesús había muerto. A los que le quebraban los huesos eran a los que no habían muerto, porque la ley decía que no podían permanecer en la cruz en la noche. Ellos al atardecer le rompían las piernas o los brazos, los huesos, para que muriera si estaba crucificado para muerte. Así es que Jesús, cuando llegaron a él,
Dice que el que estaba antes que Jesús le quebraron las piernas porque aún estaba vivo, pero a Jesús, que ya había muerto, no le quebraron un hueso. Así es que estamos viendo el cumplimiento de estas profecías de miles de años antes de Cristo cumplirse cuando Cristo llegó a la tierra. Los judíos, otra de las profecías es que los judíos debían dedicar los primeros hijos varones a Dios. Era en la ley. Jesús es el primer hijo varón de María, también es el primogénito sobre la creación y el primogénito de los muertos. Así es que Jesús cumple esta profecía, lo vemos en Lucas capítulo 2, verso 7, verso 23, en Colosenses 1 del 15 al 18. Podemos encontrar todas estas profecías y la profecía está en Éxodo 13:2 y Números 3:13. Tenemos material para estudiar, hermanos míos, no nos podemos quejar. Moisés prometió que vendría otro profeta como él. Jesús es ese profeta cumplida y la vemos cumplirse. Bendito sea el Señor en Mateo 21:11. Este es el profeta, le llaman el profeta. Lucas 7:16, 24:19 y Juan 6:14 y Juan 7:40. Vemos a Jesús como el profeta de Dios. Dios dijo a los judíos que nunca dejarán el cadáver de alguien que había sido colgado durante la noche. Y lo vemos, ya lo habíamos hablado ahora, en Juan 19 del 31 al 36, en Gálatas 3:13, maldito el que es colgado en un madero. La palabra de Dios estará en corazones y bocas. Esto fue una profecía dada en Deuteronomio 30:14. La palabra de Dios estaría en su boca y en sus corazones. Jesús es la palabra. Está en los corazones de los que lo seguimos, de los que meditamos en la palabra, de los que seguimos la palabra, de los que deseamos vivir la palabra. Dice que fue cumplida en el Salmo 107, 19 al 20, dice que clamaron en su angustia y él envió su palabra y los sanó. Isaías 53, vemos la promesa de la sanidad a través del Mesías. Él cargaría el pecado y toda dolencia en la cruz del Calvario y que por su llaga seríamos sanos. Así es que Jesús es esa promesa cumplida. La palabra de Dios se cumple en nuestros corazones. Él envía su palabra y nos sana. Pero también Jesús dijo, él mismo en Juan 6:63, la carne para nada aprovecha. Pero las palabras que yo le he hablado, dice, el espíritu es el que da vida. Y las palabras que yo le he hablado son espíritu y son vida. Cuando usted y yo meditamos, leemos con nuestros ojos, hablamos la palabra de Dios, estamos sembrando esa semilla en el mundo espiritual. Y esa es la vida de Dios entrando en nuestro espíritu. Es la palabra de Dios en nuestros corazones. Moisés prometió que Dios expiaría a su pueblo y el sacrificio de Jesús es esa expiación. Lo vemos en Gálatas 3:13. Dice que él nos redimió de la maldición de la ley. Él venía a cumplir toda esta maldición. Y dice Romanos 3:25 que su sangre nos limpia, nos purifica, nos hace justos delante del Padre. Él nos expía, él nos limpia a través del poder de su sangre. Hebreos 2:17 también establece el cumplimiento de esta profecía. Dios prometió a David que su descendencia gobernaría para siempre. Jesús desciende de David, aunque su reinado literal aún no ha comenzado. Mire qué interesante. Dios promete a David que su descendencia sería por la eternidad. Y lo vemos en 2 de Samuel 7, 2 y 13 y muchos versos más. Isaías 9, 7 también lo establece, que de David vendría el Mesías, aunque su reinado literal aún no había comenzado. David todavía no era rey cuando ya tenía esa unción de rey, pero recuerde que Saúl, era el que estaba como rey y era el que perseguía a David, pero aún así Dios ya lo había ungido como rey, aunque no estaba fungiendo literalmente como rey, pero sabía que él tenía una responsabilidad tremenda,
porque ese reinado iba a permanecer por la eternidad. Y se cumple en Mateo capítulo 1, verso 6, donde vemos que toda la genealogía de Jesús, como decíamos ahorita. Las naciones, los pueblos y los gobernantes conspiran contra el Señor y su ungido. Lo dice en el Salmo 2 del 1 al 2. Y lo vimos cómo el Mesías fue perseguido, cómo el Mesías pudo llegar a ser crucificado, porque ellos, estaba escrito, así debía de ser, debía de morir y resucitar al tercer día. Pero esto estaba profetizado en el Salmo 2, en el verso 1 y 2. Pero ahora en esta cuarta parte, para terminar, ¿cómo llegó el Mesías a la tierra? Lucas 1, del 26 al 38 dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le aclara y le dice: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, yo no estoy casada, yo estoy comprometida, diríamos en este tiempo. Tengo a mi novio, estoy comprometida, pero yo no he conocido varón, ¿cómo que voy a tener un hijo? No lo entiendo. Y él le dice, respondiendo el ángel, le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Aleluya. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Bendito sea el Señor. Si siguiéramos escudriñando este capítulo de Lucas, capítulo 1 y capítulo 2, encontramos toda una historia, cómo María pudo ser escogida, cómo María dio a luz, todo el contexto de cómo Jesús nace, cómo llegó el Mesías, cómo fue perseguido por Herodes, aquel rey que incluso mandó a matar a todos los niños varones con tal de que Jesús, el rey que llegaba, era el verdadero rey de los judíos, no quería que naciera porque le hacía competencia a él como rey. Pero Dios en su misericordia guarda, y vemos toda esta historia en el libro de Lucas, es donde más lo especifica, donde más detalle nos da. Por eso les recomiendo que lea el capítulo 1, capítulo 2 de Lucas, y podrá ver con detalles todo el nacimiento de Jesús. Pero hemos visto a través de la historia, a través de las profecías, cómo el Mesías había sido anunciado y cómo el Mesías había estado envuelto en la creación del mundo, en todo lo que en ella hay. Y ahora en el verso 14 de Juan, en el capítulo 14 de Juan, ya Jesús, después de sus 33, de sus 30 años, comienza su ministerio y dice que creció y crecía en sabiduría y conocimiento de Dios. Y dice Colosenses que en él están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso tenemos que leer su palabra y escudriñarla. Pero aquí ya Jesús, antes de ser
antes de ser crucificado, habla con sus discípulos y les dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús nos enseña, nos establece y representa la única vía de salvación para los gentiles, aquellos que no confían en Dios, aquellos que no creen en Dios, aquellos que dicen que Dios no existe o que buscan otras vías para orar y para buscar de Dios. Este verso es específico y nos habla de que Él establece esa única vía, no es a través de la Virgen. No, 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 no. La Virgen fue ese vehículo que Dios usó, ese vientre descontaminado, de un linaje descontaminado, donde Él pudo cubrirla con su sombra y allí depositar ese espíritu que hace que Jesús nazca como hombre. Nace como hombre siendo Dios mismo. El mismo Espíritu de Dios que creó en el principio, ahora viene sobre María y nace el Hijo de Dios. El 100% hombre, 100% Dios. Él nos enseña este camino que nos garantiza la vida eterna. Si lo creemos y confesamos, entonces estamos inscritos en el libro de la vida. Entonces el árbol de vida se manifiesta con sus frutos en nuestras vidas y comenzamos a dar ese fruto como hijos de Dios. No solamente garantiza Jesús con su sacrificio una vida eterna, sino que también garantiza que lo que vivas en esta tierra lo vas a vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Él dice, yo me voy, pero ahora les dejo al Espíritu Santo. Y de lo que he recibido de mi Padre les doy. Qué lindo. Lo que he recibido del Padre les doy, porque Él es el camino. Él es ese árbol de vida que nos puede dar derecho a la vida eterna, porque nos reconcilia por medio de su sangre, nos hace uno con Dios. Es el árbol que cuidaban los querubines con espadas encendidas para que nadie lo tocara, porque aún no se había manifestado. Pero ahora manifestado, dice Juan 1:5-12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida de Dios. Si no confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, no podemos decir que somos hijos de Dios, hermanos míos. Somos parte de la creación de Dios porque Él hizo a todos los hombres a su imagen y semejanza. Pero hay un misterio cuando confesamos a Jesús como Señor y Salvador, y lo dice el libro de Romanos. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo podemos tener derecho a ese libro? ¿Cómo podemos tener derecho a ese árbol de vida? ¿Cómo podemos ser inscritos en el árbol de la vida? Mire lo que dice en el capítulo 10 de Romanos. El Espíritu Santo nos enseña, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ya tenemos la vida eterna garantizada, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No podemos ser avergonzados después que tenemos el poder sobrenatural de Dios operando a través de nuestras vidas. Ahora tenemos derecho a esa vida eterna, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Pues aquí estamos para predicar, para enseñar, para dejarte saber que solo hay un camino para la vida eterna, solo hay un camino para vivir bajo el poder, bajo la sabiduría, bajo el conocimiento de Dios. Y es cuando aceptamos a Jesús. Por eso hablo de un misterio, porque dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 6:17, que el que se une al Señor
un espíritu es con él. Mientras no aceptas a Jesús, el Espíritu de Dios está, pero no está el Espíritu Santo. Tienes el Espíritu de vida, tienes el aliento de vida con el cual eres un alma viviente, como dice la palabra en Génesis capítulo 3. Pero hay algo especial que pasa cuando aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, porque ahora ese árbol de vida se manifiesta en tu vida y empieza esa conexión de su espíritu a tu espíritu. Ya no eres parte de la creación, ahora eres hijo de Dios. Porque Juan capítulo 1, verso 12 dice muy claramente, establece que a todo el que le confesó le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. No por voluntad de hombre, no por voluntad de sangre, no importa en la raza que hayan nacido, no importa en el país, no importa en la familia. Lo importante es que hayas confesado a Jesús como Señor y Salvador para que su espíritu se conecte al tuyo y entonces seas un hijo de Dios. Mientras tanto, repito, somos creación de Dios, pero para poder tener derecho a ese árbol de vida, tenemos que confesar a Jesús como establece la palabra. Apocalipsis 21, 9, 22 y 23 dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y vino y vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero en su lumbrera. Apocalipsis 22, 14 al 19, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de vida y para entrar en las puertas de la ciudad. Para tener derecho al árbol de vida hay que lavar las vestiduras, hay que entrar con santidad. Dice: por las puertas de la ciudad podrás entrar, mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Mis amados hermanos, Jesús es el árbol de vida, manifestado en cada uno de nosotros los que lo recibimos. Él nos da la fuerza para vivir en santidad y es el camino a la vida eterna, pero él mismo ahora establece leyes espirituales, reglas de vida que nos ayudan a tener derecho a esa vida eterna, a ese árbol de vida, a vivir como él vivió en esta tierra sin pecado. Si tú y yo queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida, no vivir bajo su misericordia, sino vivir bajo la gloria, bajo todas las bendiciones de Dios, pues tenemos que permanecer en santidad. Tenemos que aceptar primeramente a Jesús como nuestro Señor y Salvador y luego dejar que Dios trabaje en nuestros corazones para que esa santidad, esa ropa sea lavada en la sangre del Cordero. Pues que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Hasta la próxima. En el corazón, luz divina y salvación. Magda habla con razón, no se va la redención. Programa de vida y fe nos enseña cómo creer. Jesucristo es el Rey, con amor
nos hace ver. Exaltemos su nombre hoy, en su luz hallamos amor, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción. El mensaje claro está: Biblia viva guiará, cada alma encontrará en su paz libertad. Exaltemos su nombre hoy, en su luz hallamos amor, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción. El mensaje claro está: Biblia viva guiará, cada alma encontrará en su paz libertad. Exaltemos su nombre hoy, en su luz hallamos amor, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción. Marca con sabiduría, nos muestra la verdad, con fe en armonía, vivimos en su bondad. Palabra viva en el corazón, luz divina, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción. Nuestra canción. Jesús es nuestra canción. Marca con sabiduría, nos muestra la verdad, con fe en armonía, vivimos en su bondad.